Domingo pasado nosotros aprendimos Lucas capítulo 3, Jesús con Nicodemo. Hoy quiero invitar a estudiar el Lucas capítulo 4, donde habla Jesús con una mujer samaritana. Apóstol Juan, que después del capítulo 3, él continuamente, capítulo 4, la cual que vamos a estudiar, él toca nuevamente un tema sobre salvación y nacimiento de nuevo. Porque este tema no hay otro quizás más importante que estos, que todos necesitamos nosotros. Y también por eso vino Jesucristo. Y esa historia de Jesús con mujer samaritana solamente parece el libro Juan y no parece el otro evangelio, Mateo, Marco, Lucas. No porque no es importante, sino tiene una ángulo de óptica de espiritual del apóstol Juan, lo enfocó allí y nos hace entender una historia bella y muy importante. Esta historia para los judíos sin duda rompe su paradigma, su costumbre, y no solo esto, sino seguro que fue gran impacto. Juan habla sobre Jesús, deidad de Jesús, o sea, Jesús es Dios. A través de Jesús, cómo nos vino la salvación, y también Jesús nos muestra quién es Dios, o sea, corazón de Dios. Y esa historia, mujer samaritana, nos enseña una mujer que muchas heridas y una vida parece particular, pero podemos ver también parte de nuestras vidas y cómo transforma una vida diferente. Quiero aprender eso para que esa bendición, lo que ocurrió a esa mujer samaritana, eso ocurre en nuestras vidas. Así, con oración dentro de nuestro corazón, vamos a leer el versículo 1 al 26, es largo, así que misionera Carolina, leemos con buena velocidad hoy. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer,
créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Amén. Amén. Bueno, el largo, vamos a entrar directo en el versículo. Versículo 1 y 2 explica la razón por qué Jesús quería trasladar desde Judea a Galilea. Porque fariseos enteraron que Jesús estaba dando mucho bautizo a la gente. En realidad no fue Jesús, sino discípulos de Jesús. O sea, daba más bautizos que Juan Bautista. Entonces, los fariseos levantaron celos. Por eso, versículo 3, salió Jesús que quería ir otra vez a Galilea. Pero el versículo 4 dice una palabra, dice Juan: le era necesario pasar por Samaria. Si cuando nosotros vemos la mapa, aquí está un mapa, ponemos, es algo obvio para pasar de ahí está Judea, Samaria, Galilea. Entre Judea y Samaria Judea y Galilea está en Samaria. Entonces debería pasar directo, pasando a Samaria, llegar a Galilea. Es el camino normal. Pero los judíos no lo hacían esto así. No lo hacían, sino le daba vuelta mucho más largo. Porque ese dos pueblos entre judíos y Samaria había una enemistad de odio entre uno a otro. Ese no es de pocos años, sino muchos años de la historia. Israel divide después del rey de Salomón, norte de Israel y el sur de Judea. Y norte de Israel, por haber pecado constantemente contra Dios, no han habido ni un rey que es acorde al corazón de Dios. Por eso Asiria destruye esa nación. Cuando destruye Asiria esa norte de Israel, Samaria, estamos hablando, Samaria toma una política. Tomaron importante población de allí, Samaria, se trasladaron a otra región y de otro pueblo trajeron ese Samaria, lo hizo mezclarlo. Entonces, punto de vista de los judíos, gente de Samaria, sangre no es puro, contaminado para punto de vista de ellos, y también de su adoración. Vamos a hablar de ambos, adoraba a Dios, pero forma diferente, autoridad diferente. Los judíos hacían en Jerusalén en templo, pero Samaria pusieron el monte Gerizim. No sé si primero Mata usted fijó, Sica, y al lado de Sica estaba de ese pegado monte Gerizim que está al lado. Allí adoraba, ellos tenían sus sacerdotes diferentes y también políticamente están separadas. Entonces, toda esa diferencia, ¿qué fin sucedía? Según la Biblia, los judíos lo veían gente samaritanos como un perro, quizás peor que extranjeros, gentiles. Igual respuesta de gente samaritano, lo odiaba a los judíos. Eso eran durante mucho tiempo. Por eso, los judíos normal, cuando de Judea llegara a Galilea, le daba vuelta. Aquí hay un mapa donde enseña el camino, cómo iban los judíos desde Judea llegar a Galilea. Primero puede ver medio blanco, línea blanco. Es el camino debería ir. Jesús caminó por ahí. Pero los judíos normal bordean mar Mediterráneo, mayoría pasan por allí, o ese color verde, creo que es verde, ¿no?
El otro color es color rojo, que cruza Río Jordán, pasa al lado este de Río Jordán y sube arriba, pasan Samaria y vuelve a conectar y Galilea, y ahí tienen que volver a cruzar el Río Jordán. Así, el viaje largo, ellos hacían para no pasar tierra Samaria. Como eso era situación, por eso versículo 4 decía, le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque normal no lo hacen, pero Jesús dice que él necesita pasar Samaria, porque Jesús es Mesías, no solo para judíos, sino para todo el pueblo. Jesús ama a esos samaritanos, por eso era necesario pasar Samaria, y así Jesús pasa en medio de Samaria. ¿Qué es lo que nos enseñan esto a nosotros? Nosotros tenemos nuestro paradigma y tenemos nuestros prejuicios, pero todo ese paradigma, prejuicio, hay que comparar la voluntad de Dios, corazón de Dios. Si no es acuerdo, eso tenemos que cambiarlo. Como Jesús está rompiendo ese paradigma judío y pasó medio de Samaria. Ahora, versículos 5 y 6 dicen, vino pues una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob dio su hijo José, y estaba allí pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Mire ese versículo 6, nos enseña 5:6. Jesús con sus discípulos entró esa tierra Samaria, llegó un pueblo, se llama Sicar, de allí, y estaba llegando cerca de un pozo. Ese es un pozo heredad, o sea, que dejó padre Jacob. Jacob, según Génesis, compró él ese terreno, compró por los hijos de Hamor, pagó 100 monedas y allí él desarrolló pozo y lo dejó como herencia a sus pueblos. Y Jesús, fíjate este versículo 6. Entonces, yo le dije cada vez en Biblia, dice entonces hay que prestar atención. Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Fíjate, Jesús sintió cansancio. Quiero tocar un poco un tema sobre Jesús. Jesús, siendo Dios, también era perfecto hombre. Jesús se siente cansancio. Seguramente cansancio, se sentó junto al pozo deplomando, como él caminó, ¿no? Mire, le explico esto porque yo hace años tuve un amigo venezolano, se llama Omar Morillo. Yo traté de enseñar la Biblia a él. Un día, estudiando cerca de su sufrimiento de Jesús, él dijo, mira Manuel, Jesús no puede ser sufriendo nada porque es Dios. ¿Cómo Dios sufre? Así que Jesús no le dio ningún dolor. Crucificación de Jesús, quien dio dolor enorme es María. María sí, pero Jesús no. Oye, me llamó atención, por eso él era mariano. Sigue a María. ¿Cuál era el problema de ese amigo Omar Morillo? Que él no leyó la Biblia. Él no vio, Jesús estaba cansado del camino. La Biblia nos enseña, Jesús es perfecto Dios y igual también perfecto hombre. Él experimentó toda la limitación que tenemos como nosotros. Quiero invitarle a Hebreos capítulo 4, versículo 15. Vamos a leer juntos todo una sola voz. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué dice ahí Hebreo? Jesús tiene, igual que nosotros, toda la limitación, debilidades,
y semejanza que nosotros. Diferencia con nosotros, él no tenía pecado. Eso es, pero él sintió todo. Por eso aquí, el versículo 6, él decía, estaba cansado y sentó como desplomando al lado de ese pozo de Jacob. ¿Cuándo era ese tiempo? Hora sexta. Hora sexta judío equivale hora 12, o sea, 6 de la mañana, nuestra hora es una hora 0. Entonces, cuando dice la Biblia oran, hay que agregar 6 más. Entonces, hora sexta más 6 son 12. Entonces, mediodía. Mediodía, sol, pleno sol. Jesús, ahora podemos entender el fatiga de Jesús, todo, llegar hasta ahí ese viaje, ¿no? Ahí versículo 7. Versículo 7 parece, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Fíjate, el versículo 8 y explica, discípulos de Jesús se han ido al pueblo a comprar de comer. Estaba solo Jesús. Jesús verle a esa mujer samaritana y pide, dame de beber. Aquí otra vez Jesús rompe una paradigma. Los hombres judíos no conversan con mujer desconocida. Pero Jesús lo hizo, ¿por qué? Porque Él interesa una alma perdida. Alma perdida no conoce Dios. Y por eso Jesús empezó a preguntar, a pesar de su cansancio, su situación. Esa una mujer era muy especial. ¿Por qué especial? Sabe que normalmente las mujeres buscar agua en pozo trata de evitar el sol caliente. Entonces, ¿cuándo hace? Viene en la mañanita, temprano o a la tarde. Y también ese momento reúne muchas mujeres. No solamente saca agua y conversa, habla, cuenta, pregunta, saluda. Y sabe que la dama necesita hablar un poco más que hombre. Yo le dije poco más, ¿ok? Poco más que hombre. Y saludan. Ahora, ¿por qué esa mujer samaritana evitó estos? Seguramente ellas llegan allí, eran objeto de murmuración. Ya sabemos por qué, porque su vida ya lleva 6º marido. Entonces, muchas mujeres podían ponerle dedo a ella. Entonces, a ella no le gustan. Por eso, vino pleno mediodía donde no había nadie, ese pozo. Lo que quiere decir, esa mujer que venga a mediodía a acercar al pozo, es que porque tiene historia. Así que nosotros cuando abordamos a alguien, hay que prestar atención sobre ese alma. Versículo 9, la mujer, cuando escucha la solicitud de Jesús, reacciona muy fría. Dice, como tú, siendo judío, me pide a mí de beber, tú no sabes que soy samaritana, porque judíos, los samaritanos no se trataban, porque hay enemistad. Versículo 10, Jesús responde, versículo 10, si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría, ¿qué? Agua viva. Jesús habla don de Dios, o sea, regalo de Dios y agua viva. Sin duda, esto llamó atención. Entonces, mujer, la pregunta, el versículo 11 le dice, Señor, no tiene con qué sacarla. El pozo es hondo. Él vio Jesús que no tiene nada, no tiene ningún equipo para sacar agua. Y le dice esto, ¿de dónde pues tiene el agua viva? Lo que quiere decir que el caso que tiene otro pozo, donde sale ese agua viva. El versículo 12, ella explica, mire, ese pozo, Dios Padre Jacob es muy importante.
¿Y tu caso que entonces más grande que Padre Jacob? Eso es lo que está diciendo esa samaritana. ¿Cuál era el problema de ella? Hay dos problemas de ella. Uno, ella no sabe quién es Jesús. Ella no sabe con quién está hablando. Uno. El otro, ella no sabe lo que significa agua viva que está hablando Jesús. Hoy quiero que todos nosotros aprendamos estos dos puntos. Versículo 13, 14, Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús le dijo a esa samaritana, mira, ese agua de ese pozo de Jacob, tú vuelves a tener sed, pero agua lo que te voy a dar, ese agua viva no te va a dar sed nunca, sino va a brotar dentro de ti una fuente que siempre va a dar ese agua, no va a sentir más sed y vida eterna. Entonces, versículo 15, la mujer dice, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed y que ni tenga aquí a sacarla. Fíjese para que vea, ella no le gusta llegar a ese lugar, ¿no? Aquí lo que nosotros podemos ver es el deseo de ella, anhelo de ella, porque ella, es difícil creerlo lo que está diciendo Jesús. Sin embargo, le llamó mucho atención ese agua viva, le piden a Jesús que le dé, y ese es su deseo. Nosotros podemos ver, está cambiando ella, nombre de Jesús. Primero, ¿qué dijo? Tú judío, ¿no? Tú judío. Aquí dice, Señor, dame ese agua. Siguiente versículo 16, 17, 18. 16, Jesús, de repente le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. O sea, vaya, busca a tu marido y regresa aquí. 17, mujer dice, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. 18, porque 5 maridos, mire, fíjate, 5 maridos has tenido. El que ahora tiene sexto no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Mire, ella dijo verdad. Pareciera que mintió, ¿no? Mintió. Puede ser que le dio vergüenza. Jesús conocía toda vida de ella. Sin embargo, Jesús le dijo, dijiste verdad. No dijo mentira, sino dijiste verdad. ¿Por qué Jesús le dijo a esa mujer, tú dijiste verdad? Porque Jesús sabía lo que significa para esa mujer samaritana, lo que significa marido. ¿Qué es marido para esa mujer samaritana? Nosotros casamos. Yo soy uno promotor para los jóvenes que se casan. Y hombre y mujer se casan. ¿Por qué se casan? Porque aman. Bueno, pero su propósito al fondo, no solo por amor, sino se casan porque quieren ser felices. Cuando una mujer encuentra un hombre, recibe amor y también viceversa, hombre a mujer. Y piensan que cuando yo me caso con él o ella, es que puedo recibir ese amor y puedo sentir felices.
Esa mujer samaritana un día encontró un hombre y el hombre vio amor de él. Ella llegó a pensar, caramba, ese hombre, con ese amor que me da, yo puedo ser feliz. Se casó con ella. Pero el resultado no fue así. Entonces buscó a segundo marido. Pasó el mismo proceso. Tercero, cuarto, quinto y ahora van sexto. Por eso Jesús dijo que tú dijiste verdad. Porque lo que tiene sexto, eso no sabe cuánto va a durar. Porque ella va a buscar séptimo. Esa mujer, su vida, nosotros podemos resumir. Una mujer ha luchado toda su vida para buscar encontrar las felicidades. Hoy esta palabra y Jesús también nos dice a nosotros también tenemos eso marido en nuestras vidas. Puede ser diferente, pero nosotros también, nuestros maridos. Toda aquella cosa que nosotros pensamos, con esto, si yo tengo esto, puedo ser felices. Todas esas cosas equivale marido de esa mujer samaritana. Eso puede ser nuestro matrimonio, dinero, propiedad, ¿no? El fama, poder, buena posición, o negocios, o títulos. Todo ese puede ser como marido para esa samaritana. Esa mujer samaritana, para conseguir esto, ella trabajó duro, no importó lo que diga gente, lo que diga la gente sobre ella. Ella buscó fervormente nuevos maridos, pero resultado, lo que vemos nosotros, ella no consiguió esas felicidades. ¿Cómo estamos nuestras vidas? ¿Hemos encontrado esas felicidades que queríamos, que queremos? Esa mujer samaritana, ese agua de pozo importante de Jacob, no le quitó la sed, porque no era agua viva. Dios quiere que nosotros seamos felices. Jesús quiere dar esa felicidad de esa mujer samaritana. Para esto, nosotros tenemos que conocer cuál es marido verdadero, cuál es agua viva. Quiero invitarle a Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Vamos a leer juntos. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dios a través de su profeta Jeremías dijo, mira, hay dos males. Uno, que me dejaste a mí. ¿Qué es él? Dios, fuente de agua viva, que dejó Dios, Jesús. El otro, que acabaron para sí cisterna, pero ¿cuál es el problema? Esa cisterna tiene huecos. Nunca vas a retener el agua, la cual que no va a conseguir esas felicidades. Nosotros hoy debemos saber, Jesús, Trino Dios, ese es nuestro verdadero agua viva. Ese Jesús tiene que ser verdadero marido para nosotros. Si hacemos así, como esa mujer samaritana, y para nosotros, sí podemos encontrar felicidades. Esa mujer samaritana era necesaria que ella que confiesen su equivocación, todo en sus vidas, que tratando de buscar esa felicidad equivocada, un lugar equivocado, con quién equivocado, eso necesitaba confesar. Mire, cuando yo asesorar el pareja de cristianos,
Y cuando hay problemas, siempre yo encuentro es que los dos están lejos de Dios. No hay un esfuerzo buscando a Dios. Yo cuando oficio matrimonio los jóvenes siempre hablo el secreto de triángulo. El hogar como triángulo. Hogar que puede lograrlo, un hogar felicidades, no solo esposo, esposa. Sí es como triángulo. El medio punta está en Dios. Ambos abajo está esposo, esposa. Cada uno, ese triángulo nos enseña, cada uno trata de buscar a Dios. Entonces, distancia de dos también se reduce. Eso hay que saberlo. Muchas veces los cristianos, siendo cristianos, no entienden esos secretos y encuentran después el problema entre los dos. El versículo 19, la mujer dijo, Señor, me parece tú eres profeta. El 20, nuestro padre adoraron en ese monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Fíjate, conversación esa mujer samaritana con Dios, con Jesús. Por eso es bueno seguir conversando con Jesús, seguir acercar a Jesús. Su atención, su mirada anteriormente era muy secular, muy material. Está trasladando cosas espirituales. Ella dice, sale desde la boca, le dice, tú eres profeta. Mire cómo cambia el nombre de Jesús a esa mujer. Judío, Señor, ahora profetas. Y le dicen, ahora Señor, yo quiero saber realmente cómo puedo adorarlo. Y usted judío dice Jerusalén, nosotros ese monte era monte Gerizim, que es donde puso templo de samaritano. Ahora, versículo 21, 21. Mujer, créeme, en la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de judío. Jesús vino de raza judío. El 23, mas la hora viene, ahora es. ¿Sabe lo que Jesús está diciendo? Las horas de adorar viene y ahora es. Lo que significa es que Jesús es Mesías, que está hablando contigo, tú estás frente a Mesías. Jesús es Mesías. Por eso ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El versículo 24, Dios es espíritu. Los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Es importante. ¿Sabe lo que quiere decir Dios es espíritu? Nosotros, el Génesis, capítulo 1, versículo 26, Dios dice que Dios creó al hombre a su imagen, semejanza. Como su imagen de Dios, ¿qué es? Espíritu. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos espíritu. Eso es lo que enseña. El otro lo que enseña es, fíjate, como nosotros semejante a Dios, Dios creador, todo lo que Él creó, todo lo que ha creado el mundo, ¿cuál es más grande? ¿Dios o lo que creó Dios? Dios, sin duda, ¿no? Entonces, somos semejantes a Dios y nosotros más grande que el mundo. Por eso, hermano, nosotros nunca podemos ser llenados por cosas de este mundo. Ponga lo que ponga, usted siempre va a sentir un vacío adentro, porque nosotros fuimos creados imagen, semejanza a Dios, enorme, grande como Dios. Por eso, si hay alguien que está buscando llenar sí mismo con cosas de este mundo, que sepa que no lo va a lograr.
ese es un camino equivocado. Nosotros solamente ser llenos por el Señor, por Dios. El versículo 25-26, mujer le dijo a la mujer, sé que ha de venir a Mesías. Mujer le dijo a Jesús, llamando el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y ya mujer comienza a hablar Mesías. Y entonces Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, soy Mesías y Cristo. La mujer encuentra la salvación. Esa historia es sumamente interesante e importante. Vamos a cerrar ojos.